Shalom, amada familia, amados hermanos y hermanas. Un día más con ustedes para compartirles pues la dabar de nuestro Abba, las exhortaciones, los consejos que todos necesitamos cada día para poder mantenernos en pie. Dice la Escritura, el que esté de pie, cuídese de no caer. Eso es lo que tenemos que cuidar cada día. El que no haya ninguna circunstancia, sea adversa, sea muy dura, nos pueda hacer perder el camino que hemos trazado para seguir a Yahshua. En este tiempo de la angustia de Jacob, hay muchos hermanos que todavía no han entendido la forma en que trabaja el enemigo para hacernos sufrir, hacernos pasar tribulación. A veces, pues nos imaginamos lo que padecieron los primeros talmidín en el tiempo, hace 2000 años, cuando eran perseguidos, eran crucificados, llevados a los circos para ser asesinados por los leones, aserrados, descuartizados, tan solo por tener la fe en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y nuestro Padre les dio a cada uno el Ruach HaKodesh y la fortaleza suficiente para soportar esas pruebas y demostrar la fe que tenían. Damos toda Rabá, muchas gracias a nuestro Padre por haber quedado el registro, aunque muchos millones de personas niegan que eso ocurrió. Realmente sabemos que eso es cierto, porque no solamente lo cuenta la historia de la Escritura, sino que los historiadores que vivieron en ese tiempo hacen referencia de ello también. Volviendo al tema de esta tribulación que estamos pasando, estamos teniendo dificultades en nuestra comunidad en referencia a la comunicación, al llevarse bien los unos con los otros. ¿Por qué? Pues porque en este tiempo no se nos persigue como en aquel tiempo. No tenemos que perder todo y irnos a otro lugar huyendo de la gente o de las personas que no quieren o no desean que sigamos al Mashiach. Eso ocurrirá en la gran tribulación, pero en nuestro tiempo, en la angustia de Jacob, en nuestra tribulación, se nos está atribulando de otras maneras, porque nuestro Padre está poniendo instrumentos cada instante en nuestro camino, instrumentos a base de personas, de circunstancias, de montañas, de rocas, que nos hacen pues darnos cuentas de quiénes somos y cuáles son nuestras faltas y nuestros fallos. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que lo que estamos haciendo es lo correcto, que eso es lo que le agrada a nuestro Padre, y por eso nuestro Padre muchas veces pone cosas en el camino que nos parecen muy duras. Nunca van a ser tan duras como las que sufrieron los hermanos que nos precedieron desde el tiempo de Yahshua para atrás, desde el tiempo de Yahshua en adelante. Pero para nosotros se nos hace un mundo eso de tener que soportarnos los defectos los unos con los otros, el de no entender por qué un hermano o una hermana actúa de una manera. Siempre pensamos que todo lo que hacen los hermanos lo hacen para hacernos daño. Y yo quiero hablarles hoy de parte de nuestro Padre para decirles que eso no es cierto, ese pensamiento no es cierto. No es cierto porque el enemigo lo que intenta es meter en nuestra mente y en nuestro corazón que nuestros hermanos no son nuestros hermanos, que son nuestros enemigos. Y Yahweh nos está diciendo todo lo contrario. Entonces estamos en un dilema muchas veces, porque ese dilema lo permite Papá que estemos en él, en el cual hay situaciones que aparentemente un hermano o una hermana nos está juzgando o nos está hablando mal o nos está aparentemente haciendo daño, pero no es así. Esa hermana o ese hermano es un instrumento de Yahweh para recordarte a ti mismo que te has olvidado de que también tienes una viga en tu ojo. Y tenemos todos los consejos de la Torá. Cuando alguien haga esto, tú haces esto. Cuando alguien te pida una cosa, ve con él 2 millas.
Si tu hermano se ofende, ves y pídele perdón. No creo que estas pruebas que estamos pasando ahora sean inmensamente grandes como las de aquel tiempo. En aquel tiempo no había pruebas de ego, de egocentrismo, o de o de víctima, de victimeo, de emociones o de sentimentalismo, sino crees en Yahshua, sí, muerto. No crees en Yahshua, vive. Ahora, por cualquier cosa, por un roce, porque un hermano o una hermana piensa de una manera, porque un hermano o una hermana me ha dicho una palabra no en el sitio apropiado, no en el momento apropiado. Frente a todas esas cosas, ya Yahweh nos da una respuesta. Y la respuesta que nos da Yahweh es que ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos? 77 veces 7, que significa, entiéndanlo, siempre. Tienen que perdonar a sus hermanos siempre. Tengan ustedes la razón o no las tengan. El hecho de que usted vaya a un hermano que sabe que se ha equivocado en su camino, no es para que usted le diga, ves lo malo que has hecho, ves, es que tú actúas mal, ves, te estás haciendo cosas mal. No, es para ayudarle a entender y comprender que ese camino que ha tomado no es el correcto. Pero no podemos permitir que entre los hermanos hayan disputas, entre los hermanos haya controversia por situaciones. O sea, el roce es lo que hace que nosotros nos estemos puliendo. Nuestro Padre ha puesto alrededor de nosotros hermanos y hermanas que son los necesarios para hacer y pulir esas áreas de nuestra vida que el mundo no pudo pulir, pero que como ahora tenemos a Yahweh y a Yahshua en nuestra vida, sí se interesan por nosotros. Y en vez de sentirnos gozosos por esas situaciones, aunque nos duelan, aunque nuestro ego esté por dentro que no puede más, esas cosas debemos de aprenderla, porque cuando realizamos y devolvemos a esa prueba con un mal, quien se está riendo y gozando es Hasatán y no nuestro Padre. Así que tengan presente siempre que mi Padre no se equivoca, lo tiene todo muy planificado. A quién has conocido, a quién no has conocido, por qué has viajado, dónde has ido, en qué casa estás, con qué comunidad estás. Todo lo tiene mi Padre planificado y todas esas cosas juntas es la que van a hacer que tu carácter sea el que tiene que ser, el que Yahweh está ordenando y puliendo. No es un camino de rosas el ser pulidos. O no es un camino de rosas el ser disciplinados, porque nuestro cuerpo ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. No estábamos acostumbrados a estar sujetos. Y yo no hablo de sujeción de una mujer a un hombre o de unos hijos a los padres. Hablo de una sujeción mucho mayor, que es la del amor. Si amas, soportarás cada cosa de cada hermano con dignidad. Nunca tratando de vengarte de él. Así lo dice la Torá. Y a veces nos encendemos los unos con los otros en polémicas que si tú has dicho o me has dejado decir, que si hago o dejo de hacer, pensando que con eso estamos defendiendo nuestros derechos. Hermano, hermana, no tenemos derechos. Hemos sido llamados por amor y por misericordia. Y mi Padre está puliendo tu vida y está puliendo la vida de aquel que está siendo de instrumento para pulirte. Igual que tú también estás siendo un instrumento para ella, para ser pulida ella. Entonces, vamos a dejarnos ya de pamplinas, vamos a dejarnos ya de cotilleos, vamos a dejar ya de sentirnos ofendidos por lo que nos hagan, porque yo prefiero estar con un hermano con muchos defectos que vivir con la gente del mundo o estar en el mundo cuando sé que ninguno de los que están en el mundo están con Yahweh. Mi hermano, con todos sus defectos, porque seguro que tiene más de 77 veces 7 de faltas, pero bendito Yahweh que me da la oportunidad de poder agotarlas todas. Lo que pasa es que hay veces que a la primera o a la segunda ya saltamos y ya nos enaltecemos y pensamos que tenemos derechos y que nos están suprimiendo, y a veces lo que no vemos lo que hay detrás. Vemos a la hermana o al hermano que nos está ofendiendo,
pero no vemos la oportunidad que tenemos para no pagar mal por mal, sino pagar mal por el bien. Quiere decir que cuando te hagan algo de daño, págale con un bien, no te vengues. Así lo dice la Torá. Y bendito Yahweh, que tú estás pasando por esa situación y te ves en el dilema de que qué hacer, y la Torá te dice lo que tienes que hacer, y cuando lo haces es cuando encuentras realmente sentido a la vida. En el mundo la gente funciona de esta manera. Si me ofendes, yo te dejo de hablar, me aparto de tu vida. Pero en el camino no es así. Tenemos que aprender a perdonarnos, a soportarnos. El amor cubre multitud de errores y de imperfecciones de los hermanos. No cubrimos los pecados. Cubrir un pecado significa un pecado contra Yahweh. Sí cubrimos sus errores. También tenemos que sopesar quién nos ha ofendido. Si es una persona mayor, si es una persona que sabe que está enferma o que ha sufrido mucho, no tenemos por qué estar vengándonos de esa persona y diciendo es imposible, o haciendo cosas ilegales que muchas veces hacemos, y estar con el cotilleo hablándolo, pues mira, me ha pasado esto y aquello con la hermana, porque eso lo único que trae es disensión entre nosotros. Eso no es amor. El amor verdadero es lo que hemos encontrado ahora, y espero que este amor que hemos recibido de Yahshua, que es el verdadero, que es el último esencia del amor que queda entre nosotros aquí, pues se lleve como se tiene que llevar. Si ustedes supieran lo que yo he tenido que aguantar de personas que amaba y de las que no amaba, pues quizás pudieran entender esta situación. No podemos actuar con los hermanos en la carnalidad, porque son nuestros hermanos, son los que han sido lavados en la sangre del Masías, y Masías vive dentro de ellos. Lo que le hagamos a ese hermano o a esa hermana, se lo estamos haciendo al Masías. Así que si ese hermano o esa hermana te ha ofendido, no te vengues, no te vengues, porque esa es la primera reacción que tenemos. No te vengues, vez a ella, arréglalo, pero hazlo con mansedumbre, con humildad, y si tienes que humillarte para salvar el alma de tu hermano o de tu hermana, hazlo. ¿Qué importa tu vida? Si tu vida está en Yahshua, no tienes por qué temer nada. ¿Qué importa que ella tenga la razón, o que la tengas tú, o que la tenga el otro hermano? Si no vivimos de razones, caminamos en la fe. Así que si hay un hermano, una hermana que está ofendido contigo, si hay algo que sientes contra tu hermano, contra tu hermana, ve y arréglalo. Dice la Escritura que no se ponga el sol antes de arreglar esas cosas, porque Yahweh, si no lo haces, no te va a escuchar nunca, y tu vida va a ir en declive. En vez de ir creciendo, va a ir en declive. Por eso ustedes, que han recibido la misericordia, el amor, el perdón, la bondad de nuestro Padre, tienen que perdonar. Porque ustedes cuando oran dicen, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Pero si resulta que lo que estás buscando es el perdón de Yahweh y no eres capaz de perdonar las ofensas de tus hermanos, porque muchas veces las ofensas son malos entendidos, malas palabras dichas en su lugar, no dichas en su lugar y en su tiempo, o por errores del pasado, vamos a cubrirlo, vamos a cubrirlo. Vamos a demostrarle ese amor que esos hermanos y hermanas no han tenido nunca. Es importante, amados, que ya acercándonos a este tiempo tan privilegiado para nosotros, donde vamos a ser recogidos, que no permitamos que esas brechas en nosotros, que son los ataques de fuera, porque el que está fuera es poderoso, aún es más poderoso el que está en nosotros, pero con ese poder del de fuera sabe dónde puede haber grietas y dónde puede haber brechas en tu vida, y por ahí se va a querer meter para hacer daño. No te va a destruir, pero sí te va a hacer daño, y papá no quiere que te haga daño. Por lo tanto, esas brechas que tienes en tu corazón y que Yahweh las conoce, lo que te da papá, lo que te pone delante, son instrumentos para poder perfeccionarte en ello.
Nunca hables mal de un hermano, nunca juzgues a un hermano, nunca menosprecies a un hermano, y aprende con humildad lo que un hermano o una hermana te da, porque a veces lo que te da es todo lo que tiene, y aunque tú parece que necesitas más, ese todo lo que tiene es lo que le ha hecho ser quien es delante de Yahweh. Vistámonos de amor, de ahabad, de bondad los unos con los otros, amémonos, de tal manera que nadie jamás de fuera pueda decir nada. Nuestras palabras ya para el mundo no sirven, sirven nuestras acciones, y no podemos seguir caminando como éramos antes, con esa soberbia, esa prepotencia, esas ganas de tener la razón y de actuar en la carne. Nosotros ya no caminamos en ese sistema, en esa forma de caminar como el mundo camina, ni en emociones ni en sentimientos, porque quien mora en nosotros es Yahshua HaMashiach y es el poder de nuestro Padre. Por lo tanto, debemos de ser diferentes. Y si no lo somos, es ahora el momento de reconocerlo delante de nuestro Padre y empezar a cambiar. En este breve periodo de tiempo que nos queda, los ataques de Hashatán van a ser de este tipo: peleas, rencores, malas palabras, roces. Me ha dicho, me ha dejado de decir, no ha venido a visitarme, ha venido a visitar, porque esas cosas son por las cuales Hashatán se entromete en nuestros caminos. Recuerden que se nos ha prometido ser protegidos en el día de la ira, en la gran tribulación, pero aún ahora no se nos protege de ninguna de las circunstancias que puedan venir. Pero papá es muy bueno con nosotros, hijos, y Él nos da los instrumentos necesarios, sea en forma de prueba, sea en forma de hermano o hermana, para que pulamos nuestro carácter, para que abandonemos la carne, para que seamos ya hijos espirituales, caminemos en la espiritualidad con el Rúa, que Él sea el que nos guíe y que no sea la misma carne la que destroce nuestro caminar y nuestra reputación delante de Yahweh. Así que no se permite discusiones entre hermanos, que no se permite difamaciones entre hermanos. Ni tú me has dicho, ni yo te he dicho, ni te dejé de decir. Arreglen los asuntos delante de Yahweh, siguiendo las normas que Yahweh ha establecido. Primero ve y arregla las cosas con tu hermano. Eso es lo que dice la Escritura. Y cuando lo hayas hecho, ven delante de Yahweh, pide perdón y Él te escuchará. Que la bendición de nuestro Padre les acompañe. Seguiré editando vídeos y audios para exhortarles a que hagan buenas obras, a que sigan caminando en la fortaleza que Yahshua nos ha dado, siempre teniendo presente que quien está con nosotros es Yahweh Shebaoth a través de Yahshua HaMashiach. Shalom Alejem.